Bueno, ahí está. Ese es el título que hemos puesto en el mismo lodo. Quiero tomar como disparador, como les decías, los dichos de Cristina Kirchner cuando hablaba, como fragmento que tomé de una reflexión mucho más amplia que hizo cuando dijo, bueno, estamos en una sociedad que parece bastante adormecida, ¿no? Lo escuchamos mucho, a veces nos lo decimos a nosotros mismos. ¿Qué pasa que no se reacciona? ¿Qué pasa que no se sale? La verdad es que, les soy sincero, como siempre, no tengo yo los elementos suficientes para determinar en lo conceptual si la verdad este pueblo hoy en día está adormecido, si esta sociedad está adormecida. Yo al menos no tengo esos elementos, pero sí me parece que todos vamos a coincidir en que en verdad no podemos sintetizar y generalizar a la sociedad toda como si ésta no tuviese diferencias notables, matices y prismas a través de los cuales mira la realidad, que nos permita afirmar que en realidad hay una sociedad que está fragmentada, no solo desde el posicionamiento político, no solo desde la realidad económica, sino también en las formas en que va transcurriendo y va recorriendo su vida bajo este gobierno. A ver, si la pregunta es si hay una porción de la sociedad que está adormecida, yo creo que sí, pero no creo que sea del todo. Hay una porción que está adormecida y cuando decimos que está adormecida debemos preguntarnos quién la adormece. Si hay terceros que trabajan en sedarnos, en adormecernos, o si a lo mejor nosotros no somos nosotros mismos que tratamos cada noche de sedarnos para descansar y encontrarnos al otro día con una realidad que es muy dura, pero que sin embargo, al no poder transformarla, al menos vamos a estar tranquilos. Hay una porción de la sociedad, entonces les decía, que está adormecida. Y que está adormecida, entre otras cosas, por el rol de algunos medios. Algunos medios que por lo general son los medios que responden a la línea editorial y a los intereses del poder, o peor aún, son parte de ese poder, que trabajan en construir una sociedad que esté quieta, en una sociedad que se aleje de la política, en una sociedad que entienda que para cambiar la realidad hay que votar, y nada más que votar. Esperemos los procesos electorales, cambiemos cada 2 años el poder legislativo, cada 4 el poder ejecutivo, y luego ahí vamos a poder ver si algo de nuestra vida mejora a partir de un hecho eleccionario. Y la realidad es que la política es mucho más que eso y que las sociedades deben dar batallas que son mucho más importantes que las que puede dar simplemente con un voto en una elección. Entonces es cierto que hay maneras de adormecernos y que los medios cumplen esa función. Una de ellas es desviar la agenda, ¿no? Que nosotros estemos todos discutiendo un hecho determinado, que por supuesto puede ser importante, pero que perdamos de vista lo más urgente, lo necesario, lo inmediato. Quizás otra manera de adormecernos tenga que ver, más allá de ese desviar la agenda y entretenernos con algunas otras noticias que no hacen a la centralidad económica, también en esa lógica de decir, vos no te metas en política, vos no des las discusiones, porque al fin y al cabo todos los políticos son iguales, toda la dirigencia política es igual y al fin y al cabo nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque en la Argentina cada 10 años hubo una crisis, porque en realidad este país nunca va a crecer. Todo ese relato de alguna manera nos deja en un lugar de quietud. Entonces hay una porción de la sociedad que ya no tengo duda que está allí ubicada. Ahora, también hay que preguntarse si es solo la resultante de los medios, porque puede que no. Puede que algunos sean simplemente hombres y mujeres constituidos en su sentir, en su pensar, en su mirar, a partir de lo que los medios le meten en la cabeza, pero también hay otra porción de la sociedad que está adormecida porque está abatida a partir de frustraciones que ha tenido en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, y va juntando frustración. Y en vez de entender que en la organización popular, que en la política como instrumento tiene la capacidad de transformar esa realidad, ya está harto. Y apenas a veces tiene tiempo de pensar cómo hace para llegar a fin de mes, cómo hace para pagar las tarifas, cómo hace para pagar un remedio y no para dar otro tipo de discusiones. Ahora, es cierto también que ese pueblo que está sedado, esa sociedad que parece sedada, algunas porciones de ellas, no es la misma sociedad de otros años. Y a mí esto hoy me parece medular para leer la política argentina.
para leer las reacciones populares, para leer el movimiento de la dirigencia y también para entender por qué Milei es presidente. No es un tema que ya está agotado por el simple hecho que, como ya ganó las elecciones y ya está ejerciendo Milei, tenemos que dejar de preguntarnos por qué llegó. Yo creo que hay que seguir preguntándose por qué llegó. Y sin duda que la sociedad ha cambiado. Esta sociedad, este pueblo argentino hoy, sin generalizar, pero una gran porción de él, es mucho más tolerante a lo que era antes. Es mucho más tolerante ¿a qué? A la desigualdad. Es mucho más tolerante a aceptar ese relato que le dice, bueno, hay que hacer el esfuerzo. Y bueno, si hacemos este ajuste, vamos a estar bien. Y bueno, no hay otra. Y bueno, había que terminar con la fiesta. Esas lógicas van constituyendo a una sociedad que parece que no reaccione. Hay una sociedad que hoy tolera cosas que años atrás no las toleraba. Y quiero poner con esto un ejemplo porque me parece central, que tiene que ver con la política de derechos humanos. Yo creo que esto nos pinta hoy como sociedad. Miren, ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan de Pando? Pando, no me acuerdo el nombre de pila, Pando, pero, bueno, Cecilia, gracias. Cecilia Pando, esposa de un militar que hace muchos años atrás reivindicaba la dictadura, palabras más, palabras menos, quería instalar la teoría de los dos demonios, era la expresión de la pata civil de aquella dictadura. Negaba a los 30.000, sostenía el algo habrán hecho. En aquella época, Pando era muy repudiada, pero era muy repudiada por muchísimos medios y era repudiada por el conjunto de la sociedad. Cualquier hombre o mujer que estaba en una marcha donde estaba Pando, automáticamente se salía y se lo señalaba, mirá, tal o cual está con Pando. Y era un horror, era una mancha Pando. Fíjense cómo hoy tenemos una presidenta que es 10 veces peor que Pando, porque además es colaboracionista de los genocidas. Y fíjense cómo hoy la sociedad lo tolera mucho más. O sea, lo que antes era, en el ejemplo de Cecilia Pando, lo que antes era como un límite, ahora es votable. De hecho, es vicepresidenta. Y niega los 30.000, y van por un indulto, y van por las prisiones domiciliarias, y paran los juicios, y tratan de desarmar el CONADI, y quieren cerrar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y van en contra de las abuelas. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que esta sociedad es más tolerante. Más tolerante a cosas que para mí son el horror. Y para ustedes seguramente también. Pero esto es un cambio interesante. ¿Por qué es un cambio interesante? Precisamente porque nos está hablando que hay otra sociedad que empieza a tener otra mirada. Que no significa que esa mirada sea mejor. En este caso claramente no. Ahora, cuando nosotros vemos esta realidad económica y nos preguntamos por qué la gente no reacciona, quizás tenemos el chip en la cabeza de que la sociedad argentina, el pueblo argentino, va a reaccionar como reaccionó el 19 y 20 de diciembre del 2001. La gente va a salir a la calle, va a romper todo, habrá saqueos, como hubo durante el gobierno también de Alfonsín, y todo eso va a golpear duramente y va a desestabilizar al gobierno de Milei, como pasó con Alfonsín y pasó con De la Rúa, con muchos elementos que los diferencian. Pero en la actitud popular se veía eso. Y quizás estamos esperando eso y no lo vemos. Entonces decimos, esta sociedad está adormecida, está sedada. Pero quizás esta sociedad no vea esos instrumentos de resistencia y de protesta como se veía en aquella época. Por supuesto, no olvidemos que en aquella época, cuando se da el 19 y 20 de diciembre del 2001 y se da esa implosión, es el resultado de un proceso de 10 años. No es el resultado de 8 meses, es el resultado de un proceso de 10 años, que fue el gobierno de Menem que estalla con De la Rúa, con la línea que los unía, que era Caballo. Donde había una afectación directa a la clase media, que fueron los ahorros. ¿Se acuerdan? Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, la clase media que se avivó que había pobres, y se juntaron con los movimientos piqueteros, las cacerolas y el piquete, porque había algo que llegaba a su fin. Ahora, quizás esa sociedad estaba empoderada desde otro lugar y entendía que debía volver a recuperar el instrumento por excelencia de transformación que es la política. En esa época, se acordarán, habrán participado de muchas de ellas, estaban las asambleas, que sobre todo las construían los partidos y los espacios de izquierda, el frente de izquierda no, Izquierda Unida en esa época, y el Partido Obrero,
que fueron armando asambleas. Ahora, la lucha, la reacción fue fragmentada. Se conformó en la centralidad de la ciudad, que terminó con más de 36 asesinados en todo el país, precisamente porque se dio un marco de violencia que generó que más gente vaya a la plaza. Ahora, no había una sociedad que se había amalgamado y organizado para ponerle fin a un gobierno. No, se amontonó con todos reclamos distintos y ahí se puso un límite. Bien, esa sociedad no es la de hoy. Porque esa sociedad tuvo una resultante positiva cuando aparece la conducción política de esa reacción, que fue Néstor Kirchner. Porque en el medio, bueno, ya vemos los 5 presidentes, el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que termina con la posibilidad de que Duhalde sea candidato y presidente electo, porque lo había sido por una cuestión de ordenamiento constitucional. Entonces, digo, ¿qué es lo que aparece para ordenar esa reacción? Y aparece Néstor Kirchner, que entiende claramente la necesidad de ese pueblo, que lee claramente frente a qué sociedad estaba y decide construir una transversalidad política, pero con un claro horizonte. No importa de dónde vengan todos los que quieran, pero vamos para acá. No es vengan todos los que quieran y vamos viendo qué hacemos. No, vamos para acá. Aparece la conducción política y esa conducción política logra canalizar las angustias, las broncas, la desesperanza, la antipolítica, la logra canalizar y la transforma en todo lo contrario a partir de la gestión política. Bueno, eso tampoco está. Hoy no está Néstor Kirchner. Y ustedes dirán, algunos dirán, está Cristina Kirchner. Sí, está bien, la intentaron matar y no podemos conseguir como sociedad que descubran quiénes mandaron matarla. Y un peronismo que tiene sus internas como toda la vida, que va tambaleando. Y una izquierda que se posiciona siempre en un rincón histórico, pero que quizá le falta dar ese paso para ejercer más el poder en algunos sectores más articulados. Bien, es otra sociedad. Los dirigentes de hoy no son los dirigentes de ayer, por más que a veces sean los mismos nombres. Quizás entiendan también que mucho de lo que en algún momento hicieron, hoy no están dadas las condiciones para hacerlo porque las exigencias son otras. Entonces, ¿hay un pueblo que está sedado? Sí. ¿Hay un pueblo que le falta un horizonte? También. ¿Hay un pueblo que aún sigue enojado? Sí. ¿Hay un pueblo que está desesperado y que se desangra y que no tiene ni ganas de pensar cómo hace para salir a enfrentar un gobierno? Porque hay un pueblo en ebullición, como decía también ayer Jorge Elbaum, que también es parte de ese pueblo. Ahora, quizás el gran problema que hoy tenemos tiene que ver con que, insisto, esperamos que la reacción de una sociedad se dé como se dieron en otras épocas. Estamos frente a una sociedad distinta. Ni mejor ni peor, no lo sé, habrá matices en los que cada uno podrá evaluarlo. Hay una juventud que entiende que hoy la disputa política es contra la política. Por eso ganó Milei, entre otras cosas. Y quizás en aquel entonces no. Hay algo fundamental que es preguntarnos también por qué como sociedad y como pueblo, desde el comienzo de la democracia hasta hoy, no hemos podido sostener, casi diría, me puedo equivocar, pero casi diría ninguna lucha que no se haya echado atrás a partir de la llegada de un gobierno. Creo que tenemos un gran pecado en la Argentina, que es que cada gobierno que asume le permitimos que arranque todo de cero, como si la historia empezase con él y acabase con él. Y entonces no hay una continuidad en casi nada. No existió en el gobierno de Mauricio Macri decir, che, esto que se hizo durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner estuvo muy bien, lo vamos a mantener. Lo decían en la campaña, después no lo cumplieron. No lo han hecho. Y eso también es transversal. Y vuelvo al ejemplo de los derechos humanos. Luego de la dictadura, Alfonsín y, por supuesto, organismos de derechos humanos constituyen la CONADEP. Se hace el juicio a las juntas. Extraordinario ejemplo en el mundo. Había una clara posición sobre los derechos humanos. Después, sí, estuvo la obediencia debida y punto final. Pero era parte, según cuenta Alfonsín en su libro Memoria Política, era parte de las posiciones que había en ese momento. Pero había una política de derechos humanos que se tenía clara. Llega Menem y destruye todo eso. ¿Por qué? Porque establece el indulto. Luego llega Néstor Kirchner y recupera la lucha por la memoria, la verdad de la justicia, recupera los espacios de la memoria, baja el cuadro
y comienzan los juicios y las condenas por delitos de lesa humanidad. Después viene Macri, intenta destruirlo, metiendo el 2x1, y el pueblo reacciona, ¿se acuerdan? De la marcha de los pañuelos, diciendo no, con el 2x1 no te metas con este tema. Y luego viene Alberto Fernández, no termina ni de avanzar ni de retroceder, básicamente como todo el gobierno, y luego, ahora viene Milei y lo vuelve a destruir todo. Toda la política de derechos humanos. Si en este tema hacemos el recorrido, nos damos cuenta que parece que no hay un tesoro en la Argentina que podamos cuidar. Y que digamos, che, está todo bien, gane quien gane, esto no se toca. Parece que la argentinidad al palo, la canción que canta la Versuit, es por la selección. Nada más. Después todo es, no, a la selección no la toquen, no puteen a Diego, no puteen a Messi, no puteen, qué sé yo. Eso, bárbaro. Luego, ¿qué? Entonces, estamos todos en un mismo lodo manoseado. Y ese lodo se ha constituido por responsabilidad de los políticos, por responsabilidad de los medios y por la responsabilidad de los ciudadanos a pie. Y la historia la escriben muchos actores. Y quizás a veces lo más fácil es echarle la culpa a un sector de que solamente escriben la historia. ¿Qué sé yo? Los que estén despiertos deberán levantar a los adormecidos, los que estén sedados voluntariamente deberán dejar de hacerlo. Desde los medios deberemos dar disputa de entender que esto es un proceso y que los tiempos son los tiempos de la realidad que te dé a veces el bolsillo. Un manojo de ideas para pensarnos un poquito en este presente. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Por eso, si bien